Bueno, Brian, según tu experiencia, a la hora de exportar, ¿qué factores toman en cuenta en tu empresa? Bueno, cambiemos el rumbo para importar, ¿ok? Para importar, porque para exportar es de acuerdo a la necesidad del mercado en destino. En origen nosotros podemos darte los factores, ¿ok? Muchas de las industrias ven las situaciones y se basan en proyecciones de la demanda, ¿no? Es algo que lo tienen fijo. Es la matriz de toda empresa transnacional o de toda empresa tener una fijación exacta por las proyecciones, por las ventanas comerciales. En este caso, la industria química nunca para porque se vende en cada momento, en cada año. Llamémosle como un ejemplo de que una de las cosas que se vende en la empresa o produce la empresa son químicos que ayudan a elaborar colchones. Para que entiendan un poco, sin este químico no se puede elaborar estos colchones. Y te hablo de empresas gigantes, Dreamer, Forley, Paraíso. Entonces, ellos no dejan de producir y nosotros no le dejamos de vender porque su producción es alta y por ello nuestra venta es alta de ese producto. Entonces, uno de los factores que podría yo considerar o considera la empresa es las proyecciones, ¿no? En base, obviamente, a un estudio del mercado del cliente final. Para nosotros es muy beneficioso, ¿no? Que estas proyecciones siempre sean para arriba, porque ellos no te compran un kilo, no te compran una tonelada, no te compran 10 toneladas, te compran 100 toneladas para arriba cada 2 semanas, ¿no? Esas son sus proyecciones y en base a los clientes que son fijos, que son clientes que a nosotros nada más nos compran, o sea, tenemos fijadas proyecciones. Entonces, yo podría decir que uno de los factores es la proyección de la demanda, la capacidad de almacenamiento que tenemos para poder importar, porque, o sea, tampoco es que podemos importar cada rato, o sí, pero para eso el trabajo logístico es saber la capacidad de almacenaje que tiene en su almacén, ¿no? Es saber la capacidad que tiene para poder sostener toda esa importación, porque como mencionó, recibimos toneladas, vendemos toneladas, distribuimos toneladas. Entonces, la proyección de la demanda, la capacidad de almacenaje, la gestión en la operación, son los principales factores que uno evalúa para poder darse abasto de la importación que va a hacer. Y lo mismo aplica para la exportación. Ahora, como grupos de intereses, en este caso los stakeholders, por ejemplo, si quieres un ejemplo más a profundo, los factores que se establecen, ¿no? Externos, en este caso serían las políticas. Sí, estamos dentro de los estándares de las políticas de nuestro territorio peruano, cumplimos con los impuestos, van acorde a lo que está dentro de la planificación. Los proveedores no son tan competitivos con nosotros, tenemos muy buenos precios, y aparte que la empresa es uno de los principales, es el único autorizado en Perú en distribuir estos químicos. Y los clientes son personas que van trabajando año tras año con la empresa y son calificados como clientes A. Así que son los factores principales que creo considera la empresa para su movimiento y gestión aquí en territorio. ¿Me puedes explicar un poco más sobre los clientes A, que no lo entendí un poco? ¿Por qué? Sobre los clientes A que acaba de comentar, ¿me podría explicar un poco sobre eso? Los clientes A. Ajá. Ok, mira, en toda empresa tenemos, bueno, en todas las compañías sobre todo, ¿no? O sea, tú calificas a tu proveedor, calificas a tus clientes. Ahora, vayamos por partes. Tú calificas a tus clientes ¿cómo? En este lado lo ve mucho el área comercial, el área de finanzas, pero sobre todo finanzas. ¿Por qué finanzas? Porque un cliente, para acceder a comprar, y te hablo como ejemplo regular en todas las empresas, tiene que tener una buena reputación, una buena calificación, una buena visibilidad frente al banco, ¿no? Que esté cero, un récord alto. Y finanzas de la empresa ve su calificación, ¿no? Que no tenga deudas, que tenga un buen historial crediticio. Y mayormente pagan a través de facturas negociables, letras, créditos. Y un cliente A es un cliente que te pide grandes cantidades y que te cumple dentro de la fecha establecida en su contrato. O inclusive hay otros clientes A que como que, o sea,
te compro hoy medio millón de dólares y te pago en 15 días. O sea, ¿quién no? Oye, me estás dando movimiento de caja en 15 días, me vas a quitar stock y me vas a pagar en 15 días. Y como te menciono, te paga inclusive antes. Entonces, eso es una buena negociación, una buena venta, es un cliente A. Los clientes B son los que tal vez a veces se les da la oportunidad, tienen un historial crediticio, demoran en pagar, tienen ya, manchan su historial crediticio, y eso se le puede decir un cliente B. Cliente C no existe porque ninguna empresa se arriesga. Entonces, un cliente A son los que te mencioné como ejemplo, qué es lo que hacen para que sea calificado como un cliente A, se les da las prioridades, se les da todas las oportunidades y se les da muchas facilidades, ¿no? Y un cliente B se les da las mismas oportunidades, pero a veces hay ese pequeño riesgo, ¿no? De que incumplan con sus pagos. Básicamente, un cliente A es en el tema de finanzas, lo evalúa mucho. Entiendo. Ya que usted ha comentado antes que para un, bueno, para un negociante, para el de la carrera de negocios internacionales, tiene que tener un buen diálogo, tiene que ser sociable, tiene que desenvolverse en el momento de hablar. Ahora la pregunta que le quiero hacer yo, ¿qué tan importante crees que a usted es el manejo fluido de idiomas para la empresa que actualmente está colaborando? Básico. Deberíamos nosotros meternos en la cabeza de que el idioma es algo que debemos de estudiar como mínimo 3 idiomas, ¿sí? ¿Cuáles Sin idiomas contar serían estos que usted recomienda? bueno, en realidad es de acuerdo al mercado en que uno se introduce, ¿no? Yo actualmente tengo el inglés, tengo el italiano, bueno, el castellano, como te digo, no lo menciono. Estoy aprendiendo chino y también ya culminé el portugués. Ahora apunto al holandés y al alemán a futuro. Bien, entonces, lo que recomienda es que es muy básico es los idiomas para esta carrera. Es que como que nosotros debería ser parte de nuestra vida cotidiana los idiomas. Es como saber aprender y sumar y restar. No es que, ok, me voy a meter en un curso en verano, en enero, febrero, marzo, aprovechando las vacaciones para estudiar. No, sacarnos ese chip hace tiempo. Está, creo que muchos de los que estudiamos, hemos estudiado negocios, sabemos de que en la carrera es esencial, porque a veces estás en un trabajo y te toca negociar, te toca tratar con un proveedor de Corea, y este coreano, no sé, habla inglés, entonces el inglés es fluido. A veces te toca un cliente o un proveedor de Portugal, de España, te ayuda bastante, pero ok, este español sabe catalán. ¿Tú no sabes catalán? Nadie así nomás sabe catalán. Y si sabes, en buena hora. Pero este catalán capaz sabe francés, es lo más común. El único idioma bandera que se pueden, ¿cómo se llama?, comunicar todos es el inglés. Entonces, ¿cómo se llama? Eso no, es algo esencial, es algo que debemos de tenerlo día a día. Bueno, ¿y usted qué cree, qué habilidades considera que son muy importantes para el cargo que usted ocupa? ¿Qué habilidades? Ujú. ¿Qué habilidades usted considera que son muy importantes? Bueno, yo considero una mucho, que es la capacidad de respuesta. En este mundo, cada minuto pues, cuenta y cuesta. Entonces, en un minuto tienes que decidir, en un minuto tienes que dar respuestas. Tú no puedes dejar en el aire a un proveedor o un cliente. No lo puedes dejar. Más que todo nosotros como proveedor, como empresa, bueno, al menos en mi área me dedico más a los proveedores, ¿no? Se negocia con ellos, entonces tienes que estar en la constante comunicación. Y así que yo consideraría que la capacidad de respuesta y la capacidad de comunicación y la capacidad de hacer gestión, porque es un trabajo gestionar, es lo que para mí son las habilidades como tal que debería considerar, ¿no? Saber gestionar, saber negociar y tener una capacidad de respuesta, así como que ya está, listo. Si no tengo esta opción, la B, la C. O sea, nunca quedarnos callados. Pero, o sea, tiene una habilidad de que crea toque estrategias, ideas. Sí, ajá, claro, o sea, todos creamos estrategias, pero tienen que ser inmediatas y reales, ¿no? O sea, tampoco voy a crear estrategias porque sí, ¿no? O sea, ok, ok, Sino, pero sino dar me di- soluciones rápidamente, pero que sean efectivas.
Claro, que hay momentos que uno se nubla, o sea, es normal que uno se va a nublar con tanta presión, con tanta gestión. O sea, yo te cuento personalmente, yo me he comprometido contigo, pero como te digo, es una transnacional que está 24 horas activa y los correos nunca paran, todo el momento. Entonces, como se ven operaciones de varios países, importaciones que se pueden caer, no se pueden dar, ¿qué ha pasado? No te contesta, busca solución. Entonces, estás en constante, me pueden llamar a cualquier momento. Y eso es parte del negocio. A veces nos dicen a nosotros los negocios los bugos del trabajo, porque, o sea, paramos activos 24/7. Por más que uno trabaje de lunes a viernes, las operaciones van a continuar, porque tú duermes, no paran. Entonces, estas habilidades son, como te mencioné al comienzo de la reunión, me considero estratega y somos estrategas. Tenemos esa habilidad de poder, ¿cómo se llama? Dar respuesta de inmediato y sobre todo, ser personas que dan solución. Claro. Bueno, y ahora quiero comentarles sobre el tiempo de pandemia, ya que, bueno, fue una difícil situación más para los importadores y creo que también para los exportadores, ya que no hubo mucho movimiento en esa época. ¿Usted cómo pudo afrontar ese campo laboral en los primeros meses de la cuarentena? Tú me dices de que hubo poco movimiento. Bueno, creo que no hubo nada, si no me equivoco. No, no te equivocas, sino que recordemos de que hubieron industrias autorizadas, ¿no? O sea, lo que nunca paró en esto y fue un golazo fue para la farmacéutica, fue para el rubro De medicina. de medicina, fue para el rubro de los equipos de seguridad. Quien te habla en pandemia estaba dedicándose a importar, a distribuir de manera independiente todo lo que eran los equipos de seguridad y ayudaba mucho al tema de conseguir mercadería, me facilitaba mucho los cursos que había llevado y me contacté, comencé a trabajar con doctores. Ahora, independientemente, trabajé en pandemia, no trabajé dependientemente para una compañía, una empresa, ni mucho menos con la que estoy ahora, pero te puedo decir de que, y sí, eso es algo importante que me da mucho gusto compartir lo que lo hayas preguntado. En pandemia, muchos, y eso es un estudio comprobado, que muchos de nosotros, peruanos sobre todo, sacamos nuestra parte emprendedora. Muchos hicimos todo tipo de hacer en casa, o sea, hicimos mucho. Entonces yo comencé a comprar y vender, hasta que conseguí un público fuerte que era unos doctores. Les importaba mucho su seguridad porque, o sea, el Estado como tal se desabasteció de esos equipos de seguridad que son sumamente importantes, sobre todo las marcas 3M para cuidar o proteger o salvaguardar la vida de los médicos. Entonces yo trabajé con al menos 100 doctores a quienes les compraba, les importaba todo tipo de instrumento químico, material químico, perdón, material médico que me pedían. Entonces yo sí puedo decir de que para mi parte me golpeó para bien. Me supo activar ese chip emprendedor, ese chip de negociante y pude aplicar, ¿no? La compra, la venta, la importación, la distribución. Y sí, eso básicamente, la pandemia, sé que muchas industrias fue golpeada, sobre todo los restaurantes. Recordemos de que no abrían los restaurantes. Me dio mucha pena, ¿no? Pero fue parte de una lección grande para todos, ¿no? Y sobre todo para las empresas que no tenían mapeado una pandemia. Así que independientemente de tu pregunta, yo te puedo decir de que a mí me fue bien, fue lo que hice en pandemia y me ayudó muchísimo o sea, te ayuda mucho porque eso es un trabajo bajo presión, ¿sabes? Porque tú estabas expuesto, no sabías qué iba a pasar mañana, no sabías si en realidad con los clientes que tratabas se podían morir, se podían ir, no sabías qué iba a pasar, porque en cualquier momento estás ahorita bien y a las 2 horas estás en UCI, y no te lo tonterías, están las cosas que han sido reales. ¿No? Y bueno, eso, por ejemplo, es un tema de que siempre cuando pasa algo grave, para otros se beneficia, y la pandemia benefició a las farmacéuticas, a los médicos, llamémoslo así, pero sí, siempre favorecen la desgracia a alguien.
Claro, mayormente para usted fue un gran crecimiento sobre su carrera. Sí, lo apliqué. Bueno, ¿y usted qué cree que qué puestos podrían alcanzar un egresado de negocios internacionales? ¿Qué puestos podía? Ujú. ¿Qué puestos podría alcanzar un egresado de negocios internacionales? Bueno, un egresado de negocios internacionales, como egresado nada más, si es que no ha hecho prácticas, la realidad es que se lo va a pagar derecho de piso. Eso es la realidad. Si una persona que egresa de esta carrera y a lo largo de su carrera universitaria nunca ha hecho prácticas, le va a golpear muchísimo, le va a hacer dudar y pensar, oye, ¿por qué estudié esto? ¿No? Yo no quiero. Básicamente los que estudian negocios salen de la carrera y se van a almacenes, auxiliar de almacén, luego les gusta manejar, utilizan el montacarga y ahí se pierde su trabajo. Reponedores en supermercados, te mienten, en pocas palabras, no es que te mientan en realidad, es como que, ok, está bueno hacerlo, quien te habla ha trabajado en almacenes y por eso los domino. Yo he comenzado desde abajo, he sido auxiliar de almacén, he sido conferente, verificador de carga, y vas ascendiendo poco a poco, pero eso eran mis prácticas, o sea, y por eso te digo, un egresado sin prácticas va a tocar hacer trabajo de piso, como se le dice, ¿no? Entonces, no pretendas ganar ni siquiera un sueldo mínimo. Si es que no tienes idioma, no tienes prácticas, no tienes experiencia, no pretendas ganar ni un sueldo mínimo. Vas a ganar lo que te pagan. Y eso se aprovechan las empresas. Ahora, tú eres una persona que ha practicado, has egresado, tienes buen ponderado, tienes los idiomas, y sobre todo tienes la experiencia y lo que te mencioné, o sea, esa capacidad de poder gestionar, de poder actuar. Oye, tranquilamente puedes competir con licenciados, puedes competir con bachiller que no tienen experiencia, pero tienen un título. Y básicamente, ¿por qué te has preguntado tú por qué a veces te dicen tanto, oye, estudia, estudia, estudia? Es porque muchas de las empresas, sus normativas regulan que tengan un ISO. Y estos ISOs te piden que tú tengas esos cartones, esos títulos. Antes no lo entendía porque me dicen, oye, pero tengo mucha más experiencia que muchos de mis compañeros. Pero no, te lo piden. Y así como te lo piden, te dan aumentos de sueldo, te pagan acorde al mercado por ser un titulado. Y así como no lo tienes, tranquilamente te pueden votar. Esa es la palabra, por más duro que suene, te pueden votar, te pueden sacar, oye, ¿sabes qué? No cumples con los requisitos estándares de la empresa. Chao, gracias. Listo. Entonces, una persona que egresa se le va a hacer difícil conseguir trabajo si es que nunca ha hecho prácticas. Te lo digo yo, no porque yo he hecho prácticas, sino de que el hecho de haberlas hecho me ayudó muchísimo para darme cuenta que mis compañeros, que eran muy hábiles en carrera, primeros puestos, solamente se dedicaron a estudiar y nunca hicieron prácticas. Hoy por hoy, o sea, sería malo dar ejemplos, ¿no? Pero creo que las realidades son distintas. Entonces, no nos guiemos nunca de que, ok, porque saquemos un 2019 soy el mejor de mi carrera. Sí, bajo términos de universidad, sí, eres el mejor, ok, sí. Pero la práctica, como te mencioné al principio, es el 90% de esta carrera, porque estos trabajos de negocios internacionales son básicamente operaciones in situ, son operaciones día a día. Tú no vas a ir a un trabajo a leer tu manual o a reproducir este video. Oye, Brian me dijo esto, ¿no? O sea, no, tal vez lo que te dicen los profesores en clase, lo que más deberías prestar atención son esos ejemplos de vida que te dan, o los ejemplos prácticos que te dan. Porque lo demás es teoría y lo encuentras en internet. Discúlpame que te lo diga, pero o sea, yo cuando salí a la universidad dije, oye, o sea, eso lo veo en YouTube, voy a llevar un curso virtual y ya, pero la práctica es que hace. Así que un egresado puede alcanzar lo que te menciono, un practicante que ha egresado, un practicante perdón, un egresado que ha hecho prácticas puede agarrar tranquilamente una competencia como licenciado, con la maestría, perdón, con una licenciada o un bachiller. Ahora, te doy un poco más en tallar, una persona que egresa y va a negocios no gana más del sueldo mínimo, o si gana, gana el sueldo mínimo. Su tope, por no haber hecho prácticas, va a ser 1.500, ¿ok? 1.500 soles,
Una persona que ha hecho prácticas, hasta antes que termine su carrera, su tope es 3.000 tranquilamente. Una persona que egresa, ha sido practicante, es bachiller, está entre 3.000 y 3.500. Te hablo, son sondeos del mercado. Una persona que se licencia y tiene experiencia y todo lo que he mencionado y se dedica pues en su rubro, se encargado de un área, tranquilamente bordear los 8.000, los 9.000 soles, tranquilamente. Una persona de que hace bachiller y no es licenciado, y acá viene la ironía de la vida, hace maestría, porque tú puedes hacer una maestría sin licenciarte, y con esto no te digo, oye, haz tu bachiller y no te licencies, ¿no? O sea, está mal. Tranquilamente puede ganar lo mismo que te acabo de mencionar, 9.000, 8.000, 10.000 soles, o sea, es algo tan complejo y es como tú te desenvuelvas y cómo te muestres en cada compañía. O sea, y la capacidad que tiene un negociante es poder tú renegociar tus contratos, poder tener esa habilidad. Ok, te cumplo, te hago metas, te reduzco, te hago ahorrar, pero a cambio, ¿qué? Entonces, eso sí es muy importante porque al final del día nosotros estudiamos para luego tener este dinero invertido en nuestros estudios, ser recuperado, gastar, salir, conocer, viajar. Entonces, sí, es muy importante hacer las prácticas, relacionarse para hacer prácticas, relacionarse para conocer gente y que te recomienden, que esté tu nombre en la boca de todos, es muy bueno. O sea, no nos preocupemos mucho en sacarnos 20, ¿no? De verdad preocupémonos a conciencia de dar un buen examen, de dar un examen y cada palabra, cada pregunta que uno lea es colocarse en esa situación. Y es la única manera que uno va a aprender, porque apuesto se te va a complicar cuando veas temas aduaneros. Es algo que muchos vuelan, como se le dice, biquean, triquean, porque es complejo, es bien complejo. Entonces, yo no sé la malla curricular que lleves, pero no es muy ajena a la que todos nosotros hemos estudiado. Así que llevamos cursos en inglés, preguntas en inglés, llevamos mucho los números y sobre todo el tema de poder resolver conflictos prácticos. Así que, nada, yo acabo de comentar y esos son lo que los egresados que no hacen práctica les va un poco no tan bien, no les va tan bien que a los que sí lo han hecho y pues tienen esa oportunidad porque se las han ganado. Y bueno, y creo que por último, para concluir esta entrevista, ¿qué consejos le podrías decir a un joven que esté pensando con sus prácticas? A un joven que está comenzando con sus prácticas, el único consejo que les podría dar es de que lo aprovechen. Son 6 u 8 meses, creo, si no me equivoco, de acuerdo al contrato que se le haga, de una experiencia bien bonita. Es una experiencia que te avala la universidad, te avala la empresa, te abre las puertas de su trabajo, ¿no? Para que tú puedas hacer tus pininos, como se le dice, y adquirir información. Así que aprovecharla, vivirla y ser sobre todo leal con las empresas donde uno trabaja. Porque cometer un error en la industria es tan significativo porque todos se conocen en la industria. Así que si uno hace algo malo, un accionar negativo, y seamos bien directos, uno roba, uno no es eficiente, y como te menciono, en este mundo todos conocimientos, todos se conocen, todos se relacionan, no vaya a ser que el nombre de alguien esté pues ahí, ¿no? Y, oye, no, no te recomiendo, te haces mala imagen y mueres. Eso pasa mucho, eso pasa mucho, y eso se ve en las operaciones siempre, porque son contaditos, créeme, los que se dedican al tema de aduana, al tema de las importaciones, obviamente de acuerdo al rubro que te hablo, ¿no? Son pocos, unos que sean pocos nos conocemos, y ya, y sí, eso creo que te menciono. Bueno, Brian, la verdad, muchas gracias por esta entrevista que te has tomado tu tiempo para darnos y estoy seguro que a varios jóvenes vas a inspirar con la respuesta que te has dado y con las recomendaciones que nos acabas de dar. De verdad, te lo agradezco mucho y esto sería todo. Gracias. No te preocupes, de nada, cuando gustes. Muchas gracias.